días. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo anexo legislativo de la Legislatura Abierta de Mendoza. Nos convoca en esta ocasión la presentación del proyecto de creación del Centro de Innovación para el Desarrollo de Mendoza. Se va a denominar CIDEM y para ello preside este acto Laura Montero, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Elena Abraham, directora del CONICET Mendoza, Daniel Pizzi, rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Agustín Campero, presidente del directorio de CONAE. Y vamos a decir que los expositores, en primer lugar, Andrea Lara, secretaria legislativa de la Honorable Cámara de Senadores, Marilyn Gudiño, profesora emérita de la Universidad Nacional de Cuyo y además doctora en ordenamiento territorial. Rubén Bottini, investigador emérito del CONICET y doctor en agronomía. Las primeras palabras seguramente las va a dar de bienvenida la dueña de casa, la vicegobernadora Laura Montero. Bueno, en principio decir que Agustín es secretario de Coordinación del Ministerio de Ciencia y Técnica. No sé si estarás cumpliendo doble función en la CONEA, por eso… Ah, estás con doble error. Bueno, somos ya todos viejos conocidos y casi, podría decir, amigos. Hemos tendido vínculos en estos casi 4 años de gestión con una idea súper innovadora, que fue decir, bueno, si yo quiero trabajar en la legislatura en un eje de calidad y participación, y esa calidad se tiene que ver reflejado en procesos de sanción de normas que también recojan un poco las iniciativas que se están llevando adelante en las universidades, en los organismos de ciencia y técnica, para que tengan impacto en la realidad, para hacer brechas de implementación entre una norma a veces desadecuada a lo que se estudia y a lo que se sabe que puede tener eficiencia y gestión en territorio. Y yo le decía a Agustín, bueno, esta es como la frutilla del postre, esta es como la conclusión, es un poco lo que hablábamos ayer cuando nos juntamos. Yo creo que hicimos 2 cosas, a mi criterio han sido súper innovadoras y muy interesantes. Y muy interesantes como modelo de gestión, de decir, bueno, tenemos la idea, pero a veces los qué, ¿no? Es decir, los qué son… Pero los cómo es lo que cuesta más. ¿Cómo lo hacemos? En principio decir que todos los organismos que formamos parte del Consejo Científico Tecnológico siempre estuvieron representados en el Consejo por quien toma la decisión, por sus máximas autoridades. Y esto es clave, tener confianza en la institución que se genera. No sé si está muy fuerte porque hay buena acústica. Tener confianza en la institución que se genera para que pudiéramos ir avanzando en las cosas, concretamente. Después definir un modelo de gestión. Nosotros dijimos, tenemos el plan de ordenamiento territorial, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible a los que todos nos tenemos que comprometer en un sistema de gobernanza global. Tenemos además el plan de Mendoza 2030 y nosotros tenemos que trazar para este consejo nuestros propios objetivos. Y esos los alineamos y dijimos, bueno, podemos encontrar ejes de coincidencia y a través de esos ejes de coincidencia ver qué se está haciendo a nivel científico, a nivel tecnológico, en las universidades que puedan aportar a la concreción de los objetivos. Yo creo que ese fue un gran trabajo. Eso fue lo que fuimos a exponer en Ciencia y Política, cuando ustedes hicieron, que a mí me pareció maravilloso el evento, porque digo, qué bueno. Y eso es lo que fuimos a exponer. De ahí, Agustín, tal vez vos no conozcas algunos productos, pero voy a dar uno que es emblemático, que es sencillo, es fácil de explicar, pero, por ejemplo, alineado al objetivo de desarrollo sostenible con el eje de salud, alineado a nuestro objetivo del plan de ordenamiento territorial y también al ODS, en esa línea del desarrollo de bienestar y salud y acceso igualitario a la salud y prevención. Encontramos 2 médicas que estaban haciendo estudios de detección precoz de cáncer de mama heredofamiliar por la técnica de trazabilidad genética. Y eso estaba ahí, en los laboratorios. Y dijimos, bueno, esta es una unidad testigo. Y la trajimos aquí, la trabajamos en un taller. En ese taller estaban interdisciplinariamente, bueno, todos los órganos que tenían que ver con eso, del Consejo,
Pero además estaba la obra social del Estado, estaba el Ministerio de Salud, pusimos algunos economistas, dijimos, esto es posible, y los legisladores. De allí salió en el primer año un proyecto de ley de detección de cáncer, que fíjate, lo trabajamos en el Senado y diputado lo mejoró, lo amplió un poquito. Y ya es una prestación obligatoria de la obra social. Y como corolario, el otro día me llama una amiga muy querida que ha jugado al hockey conmigo y me dice, Laura, me encontré con las doctoras, tuve que ir porque acompañar a mi hermano porque su hijo tiene que hacerse detección precoz y me lo cubrió la obra social. Esas son las cosas que en definitiva, ¿y cuánto ahorramos después en tratamiento? ¿No? Es decir, cosas sencillas. Bueno, de esos han habido unas cuantas unidades demostrativas que hemos trabajado en este sentido. Pero eso fue, digamos, una gran aplicación, un gran modelo de gestión que yo creo que se va a seguir replicando y que hay que seguir replicando y que además nos los han distinguido en la CEPAL, en la Confederación de Parlamentarios, como un modelo de gestión. Pero este centro, este consejo siguió inventando y dijimos, bueno, tenemos que ir más allá. Nada es posible sin la articulación interinstitucional y sin gestionar todo lo que tenemos de una manera pragmática y eficiente. Y en el momento de la cuarta revolución industrial, de la Big Data, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la disponibilidad de tecnología, no podemos dejar de lado tratar de gestionar la información para poder tener impacto en la realidad, ya sea en la base de diagnósticos, en la base de análisis, en las bases de indicadores, en los que podamos sumar la inteligencia colectiva ya creada, porque ese está creado. Y a veces lo que falta es justamente gestionar esa inteligencia creada y articular esa inteligencia creada, además para no superponernos, para no dilapidar recursos, para optimizar el uso de nuestros recursos. Y yo creo que eso es lo que se logró con este Centro de Innovación Digital, que es justamente para el desarrollo y que está con esta mirada que te estoy diciendo de articulación en la planificación y la mirada de decir, vamos a trabajar en prospectiva, vamos a trabajar en diagnóstico, no nos vamos a quedar en los diagnósticos. Así que para mí a mí me enamora este proyecto, para mí es un proyecto súper potente. Como amante de la estadística, por ser, siempre digo ingeniera, bueno, estas son las cosas que a nosotros nos permite ir ajustando permanentemente la toma de decisiones. Pero lo más atractivo, y yo lo comentaba ayer, cuando yo me recibí y fui investigadora en CONICET, trabajábamos como en cotos cerrados, compitiendo a veces entre los proyectos por una base de recursos que había a nivel del Estado, competíamos la universidad, competíamos el INTA, competíamos, a veces superponiendo proyectos, ¿te acordás, Dani? Bueno, Taquini, lo que se quejaba por eso, y vos también. Y digo, ahora hemos logrado, es como, bueno, yo ya estoy casi al fin de mi carrera, y digo, haber logrado esto es como, bueno, como un sueño, es como cumplir un sueño. Este proyecto para mí es súper potente y estoy tan agradecida porque, como les decía a todos los que han participado, a todas las instituciones que han participado, con la confianza puesta en el proyecto, con la dedicación, con la creatividad, con el esfuerzo, con la visión de articulación, porque saber que eso es lo que vale y lo que es necesario para optimizar los recursos, pero sobre todo para tener impacto en la realidad y para que lograr, con todos nuestros esfuerzos, recursos humanos, físicos, logremos cada vez más y mejorar la calidad de vida de la gente, impactar bien en nuestro desarrollo futuro, no irnos a atropellar lo tendencial, sino cambiar, ¿no? Cambiar y cambiar para bien. Así es que muy agradecida y estoy sumamente agradecida también a quien nos ha acompañado en el diseño. Muchísimas gracias por haber venido tantas veces y sobre todo por haber confiado para decir, bueno, pongamos los recursos acá, porque va a ser sumamente valioso ese proceso de articulación de información. Así es que quería extenderme un poquito porque es muy valioso para mí. Elena Abraham.
Buen día, yo creo que Laura ya ha expresado claramente lo que sentimos todos. Cuando empezamos a trabajar en este Consejo Institucional de Ciencia y Tecnología, al principio parecía una iniciativa más, otro consejo, otra comisión. Y bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que lo que se proponía ahí se hacía. Eso es una gran cosa. Tuvimos agenda. En el caso del CCT estuvimos súper bien representados con nuestro canciller, que es Rubén Bottini, que de esa manera pudimos participar de todas las reuniones. Y, como decís vos, este es el corolario, la frutilla del postre, el broche de oro de algo que recién empieza. Porque yo sinceramente creo que acá hay que ponerle todavía mucha fuerza, mucha constancia, mucho compromiso, pero para eso nosotros los mendocinos somos mandados a hacer y vamos a continuar este esfuerzo absolutamente porque es innovador, es importante, es articulador. Lo que estamos haciendo es poner a jugar lo que ya tenemos. No vamos a hacer nuevas investigaciones. Vamos a trabajar con los datos que están en los cajones, con los datos que tenemos en las colecciones, con los datos que están en los servicios que ya tiene Mendoza y que necesitamos ponerlos a trabajar en prospectiva. El ordenamiento territorial con este instrumento va a dejar de ser muchas veces palabras o un discurso, que es lo que nos desprestigia, y fuera de las personas que le ponemos garra a esto, no hay un instrumento potente detrás que nos ayude a hacer escenarios, que es lo que necesitamos para trabajar. Pero fundamentalmente vamos a trabajar en la diversificación de la matriz productiva de Mendoza. Y eso es jugarnos fuerte. Entonces, bueno, desde el CONICET estamos realmente muy contentos de ser parte de esta propuesta, de ser una de las partes fundadoras y queremos invitar a los otros organismos que empezaron a trabajar en esto a que se sientan protagonistas y que sigamos juntos porque esto es parte de la proyección del Consejo Interinstitucional y se tiene que convertir en una política de Estado, lo que significa que tiene que bajar, tiene que superar los cambios de gestión, tanto en CONICET, tanto en la universidad, tanto en el gobierno, y permanecer como un instrumento que apoye la toma de decisiones. Estoy orgullosa de participar de este proceso. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos, por nuclearnos, por impulsarnos. Y bueno, esto recién empieza. Así que ahí estamos. Muchas gracias. Vamos a escuchar al rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pizzi. Bueno, yo voy a ser muy breve, simplemente hacer una reseña en relación a lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Miren, si hay alguien, y especialmente con un enfoque y una mirada desde el punto de vista de lo sostenible y lo económico. Si hay algo que hoy no se discute en el mundo, que hay dos cuestiones que son fundamentales en cualquier proceso de desarrollo sustentable, que es la organización social y la capacidad de generar, gestionar y aplicar conocimiento. Y yo estoy absolutamente persuadido que esas dos cosas están aquí en Mendoza. La capacidad que tiene Mendoza, cuando ustedes miran los distintos sectores económicos, la capacidad que ha tenido de organizarse, de planificar, yo lo tengo grabadito porque yo fui secretario de Agricultura y yo le decía a los compañeros míos, pero nosotros en realidad lo que estamos organizando es la demanda de toda esta gente, porque nos juntábamos y de ahí surgió la COBIA, la metalmecánica. Todas las instituciones en Mendoza tienen planes estratégicos, tienen previsión, tienen planificación y yo creo que eso es muy, muy importante. Y la segunda cosa tiene que ver con esto, porque yo creo que lo que realmente impulsa a la generación, a masa crítica de conocimiento, justamente tiene que ver con las nuevas tecnologías. Es decir, en el fondo,
ninguna de las dos chicas lo dijeron, pero esto va camino derecho a lo que es inteligencia artificial. Nosotros tenemos algún asesoramiento, yo tuve la precaución de buscar algunos amigos importantes que tenemos en Europa y yo quiero hacerle, porque le va a llegar a la distancia, a José Emilio Guerrero, que es un profesor de Córdoba, es brillante, él en este momento está coordinando una red de 15 países en Europa que están trabajando con un Big Data de logística para resolver el problema como lo que nosotros tenemos acá. Entonces creo que, como dijeron las chicas, creo que esto es un gran desafío, realmente es un gran desafío, es una gran oportunidad para los mendocinos. Hay mucho, Elena fue muy exacta en lo que dijo en relación a la cantidad de digitalización, de información digitalizada que tiene la provincia de Mendoza. Ahora sí, hay algunos desafíos, y los miro acá los muchachos, para algunos bochos de los software que hay que armar para interactuar esa información y para que ocurra realmente algo que es muy importante y que no nos caracteriza muy bien a los argentinos, que esto canalice el diseño de políticas públicas que puedan sostenerse en el tiempo. Y yo creo que esto es lo básico, es lo fundamental. Y ojo, y no hay que irse ni a Finlandia ni a Dinamarca para verlo. Yo siempre lo pongo, más allá de que tuvimos algunas discusiones, siempre tuvimos con nuestro hermano chileno. No sé si hay algún chileno acá. ¿No hay ningún chileno? Bueno, tuvimos y tenemos unas discusiones todavía con el vino, con el fútbol y qué sé yo cuánta historia. A mí me hicieron sufrir bastante con el cruce y con la sanidad de la línea verde y roja. Pero yo no olvido, porque creo que fue la Bachelet, me parece que fue la Bachelet, al final del periodo de ella, los chilenos festejaron arancel cero con todos los bloques comerciales de Chile. Y ella dijo, miren chicos, esto no es un milagro, es planificación, es prospectiva y es darle continuidad a un diseño de política pública de los últimos 15 años. Y yo creo que eso es lo que hace falta. Y yo creo que esto realmente, el trabajo asociativo es lo que va a apuntalar al diseño de la política pública, que es la que le tiene que dar sustento a esto, pero y con esto prometo que termino, pero con otra condición, y creo que esto es muy importante porque esto ha sido puesto también como condición en este proyecto, que el proyecto sea autosustentable. Es decir, acá estamos hablando de cuestiones, y lo voy a decir con toda la letra, porque creo que en el fondo me parece que es meritorio decirlo. Tenemos que una vez por todas juntarnos con lo privado y por una vez por todas tenemos que inducir que aparezcan recursos de los privados. Cuando ustedes hacen la cuenta en nuestra bendita República Argentina y arman la masa económica de fondos que hay y hacen la participación relativa de lo que pone el Estado y de lo que pone los privados no llegan a poner el 2%. Y entonces, pero en el fondo es culpa nuestra también, de la falta de organización, de vincularnos con los sectores privados, de hacerles ver dónde hay que poner los recursos y por sobre todas las cosas, cómo tenemos que avanzar en agregación de valor para que de una vez por todas nuestra querida República Argentina no esté mirando todo el tiempo que pasa con la soja. Lo digo ojo, como agrónomo, y dirían los paisanos míos, me estoy tirando la zapa a los pies. Pero no puede ser que nosotros como argentinos, con los problemas que tenemos y los déficits que tenemos, más allá de lo que hay que corregir en lo público, sigamos mirando siempre a ver si va a llover más o menos con la soja, el maíz, el trigo y no sé qué otra historia más. Y yo creo que esto es básico y fundamental. Y es deber de la academia y de los organismos de ciencia y técnica de una vez por todas juntarnos para que realmente hagamos que nuestra querida República pueda avanzar en cosas que son sustanciales y que de alguna forma conformen lo que realmente nosotros queremos como país y especialmente como mendocinos. Muchas gracias.
Ahora vamos a escuchar al secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, licenciado Agustín Campero. Muchas gracias. Buenos días. Señora vicegobernadora, señora directora, señor rector y amigas y amigos, felicitaciones. Lo que estamos escuchando es espectacular. Lamentablemente es una excepción en la Argentina, pero también es una brisa esperanzadora, porque muchas veces para el resto de las provincias y el resto de las regiones es bueno tener ejemplos para mostrar cómo se hacen las cosas, para que adaptando las ideas se puedan copiar y se puedan imitar, y esto es algo que nosotros vamos a ayudar a hacer. Nosotros desde Ciencia y Tecnología desarrollamos un programa que es el programa de centros interinstitucionales, que es lo que va a hacer esto, un centro interinstitucional, que como una buena iniciativa de política pública es algo que inició la gestión anterior, que lo inició el anterior secretario de Articulación, que hasta hace un mes fue el presidente del CONICET, que fue Alejandro Checato, que fue 8 años secretario de Articulación y luego presidente del CONICET, y que nosotros cuidamos, preservamos, creemos que mejoramos e impulsamos, porque iba sobre un diagnóstico que todos los que trabajamos en ciencia y tecnología compartimos, es que la Argentina tiene muy buenas instituciones de ciencia y tecnología, tiene muy buenos científicos, pero que muchas veces esas instituciones caen en el defecto que recién señalaba Laura hace un rato, de ser compartimentos estancos, hacia adentro de las instituciones y entre ellas. Lo que siempre se pone como ejemplo medio risueño es la competencia entre el CONICET y el INTA, por ejemplo, o entre el INTA y el INTI. Entonces, con este diagnóstico, nosotros lo que tratamos de impulsar es lugares que tengan mucho impacto, en el que al menos estén 3 instituciones nacionales de ciencia y tecnología. Nosotros a eso le adosamos aparte que los proyectos tenían que tener impacto regional, que tenían que tener 2 tipos de aspiraciones que, depende del proyecto, tenían que apuntar a una u otra. Una, pretender estar en la frontera científica, tecnológica internacional. Y el otro tipo de proyectos que tengan mucho impacto regional, social y productivo. Este se enmarca en este segundo conjunto. Y aparte pusimos condición que las provincias tenían que estar involucradas, porque eso iba a ayudar a sortear los avatares de los cambios políticos y económicos que hay a lo largo del tiempo, porque esto es una semilla que se pone hoy y luego tiene que ser un bosque, y tiene que crecer y tiene que fortalecerse a lo largo del tiempo. Bueno, con el correr de los años vemos con mucha alegría y también con cierto orgullo que tenemos buenos proyectos que ya tienen los primeros meses o los primeros años de desarrollo. Hay uno excelente en Jujuy, que es de datación y arqueometría, para datar productos arqueológicos en toda esa región, que va a ser el más potente de América del Sur. Para eso mandamos a fabricar un equipo en Holanda, luego una licitación internacional, que el equipo va a estar, estos tiempos son así, va a estar dentro de 2 años. La licitación fue el año pasado, pero lo pagamos, un equipo carísimo, más de $2 millones. Otro para alimentos de la región de la Patagonia Norte, en la provincia de Río Negro, que también tiene muchas instituciones involucradas. Otro proyecto hermoso para cuestiones relacionadas con el agua, la gestión hídrica, que tiene corazón en la ciudad de La Plata. Y después tenemos algunos otros hermosos proyectos, otro que también tienen que ver con el agua, pero ya para toda la región del Paraná. Y bueno, varios proyectos más. Este es uno de los que cuando yo voy a otros lugares explico que también está este proyecto, que la verdad que a mí me da un poco de envidia y me enorgullece. Me da envidia porque yo soy bonaerense y cierta envidia les tenemos a los mendocinos por lo organizados que son, por las escalas que tienen, porque además sacan muy buenos jugadores de fútbol. Yo soy de River, así que por River han pasado buenos mendocinos y hoy jugamos a la noche. Yo no voy a estar, lamentablemente me vuelvo hoy mismo, pero bueno. Así que eso lo vemos muy bien y ciertamente lo envidiamos. Pero también con mucho orgullo
porque veo que acá también se concreta algo que es una convicción, que es una combinación de dos cosas. En primer lugar, que esto es una mejor democracia, porque es un mejor impacto en las políticas públicas y en definitiva en que los mendocinos, y ciertamente si dan servicios que pueden dar a otras provincias vecinas, puedan vivir mejor y puedan ser beneficiarios de un buen diseño de política pública. Y por otro lado, tiene que ver con otra convicción, que es que para vivir mejor y para que nuestro país se desarrolle y para que haya una democracia más sofisticada y una mejor sociedad, hace falta más ciencia y tecnología. Y hace falta que la ciencia y la tecnología estén involucradas en la política pública. Muchas veces no lo vemos por los avatares que vivimos todos los días, más en la Argentina, que somos medio especialistas en intensidad para lo bueno y para lo malo, pero también es una cosa que se valora mucho alrededor del mundo, así que también para algunas cosas está muy bien, pero que es la siguiente, ¿no? Muchas veces esa intensidad no nos hace ver que nosotros estamos viviendo un gran momento de la humanidad, de la historia de la humanidad. Probablemente el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca, en un periodo de tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, estamos viviendo el periodo de menos guerras, de menos conflictos armados, de menos muertes violentas, de menos hambruna, de caída muy importante en enfermedades, de mejor planificación. Eso es el resultado de las políticas del iluminismo. En la Argentina tenemos muchas consecuencias de la política del iluminismo, además de nuestra Constitución Nacional y las reformas inspiradas en el iluminismo, claramente de nuestras instituciones científicas tecnológicas y sin lugar a dudas, una de las mejores consecuencias del iluminismo, los argentinos somos protagonistas, que es la Universidad Reformista. El año pasado se cumplieron 100 años de la reforma del 18, una reforma ejemplar que inspira un modelo universitario que una de las bases que tiene ese modelo universitario es que sea abierto, que sea plural, pero que tenga impacto en la sociedad, que la universidad no sea algo cerrado en sí mismo, sino que tenga impacto en la sociedad. Pero como decimos esto, también tenemos que decir otra cosa, que es también nunca, como nunca antes en la historia, la humanidad se enfrenta a retos y desafíos que tienen que ver con el futuro de la supervivencia de la especie, porque estamos poniendo en tensión todos los recursos que hacen al desarrollo de nuestra especie, al desarrollo de nuestro planeta y el desarrollo de todo el ecosistema y de todas las especies con las cuales convivimos. Entonces ahí, ya por necesidad o por mejorar la calidad de vida, es la confluencia entre ciencia, articulación con la política pública y democracia, es algo muy necesario y algo que este proyecto yo entiendo que es ejemplar. Para que la humanidad pueda sortear esos desafíos, para que nuestro país pueda salir adelante y para que todos los argentinos y toda la sociedad puedan vivir cada vez mejor, hacen falta esa confluencia fundamental entre política pública y conocimiento, entre política pública y ciencia y científicos. Así que los felicito por este proyecto. Este proyecto, sin dudas, creo yo, va a sortear las distintas etapas de evaluación nacional e internacional a la que se tiene que someter. Esto se hace con financiamiento del BID y en común acuerdo hemos desarrollado un esquema de evaluación muy sofisticado para que sea el mejor proyecto posible, porque más que sí o no es de ir mejorando con las distintas instancias y aprovechar justamente las sugerencias que los evaluadores nacionales e internacionales pueden hacer, que son los evaluadores los ponen los mismos organismos científicos tecnológicos. Así que felicitaciones, le deseo el mejor futuro al proyecto y con suerte me parece a mí que los mendocinos van a ver en la calidad de vida que tienen el impacto de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar paso a las exposiciones y va a ser justamente la doctora Andrea Lara quien abre este espacio. Gracias, Vicky. Bueno, muchas gracias. Yo voy a recapitular algunas ideas que me parece importante para entender dónde estamos y hacia dónde vamos con esto.
Lo primero es decir que este proyecto surge del Consejo Científico Asesor de la Legislatura, que lo integran todas las instituciones de ciencia y técnica nacionales, de hecho Mendoza no tiene provinciales, y que tienen presencia territorial en nuestra provincia. Hace las veces del Consejo Interinstitucional Nacional, que depende de Agustín, justamente, es su similar, su gemelo. Y fue a partir, y lo tengo acá Guillermo Cruz y lo quiero resaltar, porque hay muchos actores que han ido pasando y se van poniendo en distintos lugares. Un día Guillermo Cruz trajo a la gente de Ciencia y Técnica a explicar que había financiamiento para hacer estos centros. ¿Te acordás? Con la gente de innovación. Y yo me acuerdo que fui y dije, bueno, a ver, ¿qué pasará con esto? Hay financiamiento. La verdad que había mucha gente, me acuerdo ese día, pero que yo les veía cara como diciendo, ¿y cómo haremos? Porque digo, no se veía tan simple. Bueno, después de eso lo traje como inquietud al Consejo Científico y empezaron algunas dudas, algunas cosas. Me acuerdo, lo hablé con el Daniel lo hablamos y dijimos, a ver, Daniel, ¿te parece que este financiamiento podrá ser? Bueno, había algunas dudas porque había que encontrar la manera, la forma. Lo que va a producir este centro no es alimento para nadie, digo, no es agua, va a producir conocimiento, o sea, va a producir información y eso es bastante difícil como de aprender, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿qué hago con esto? Bueno, Daniel dijo, pero yo tengo un especialista que nos va a ayudar a verla, qué sé yo, que es José Emilio Guerrero, y empezó a ayudarnos. Y después la gente del ministerio, con Agustín, la gente de la CONAE, Alejandro Lewin, que está hoy acá, que nos ha aportado muchísimo, porque la verdad es difícil pensar entre todos cómo hacer un producto que nadie tiene por sí. O sea, es un producto absolutamente nuevo. Es más, cambia el paradigma también de la producción científica aplicada. Y esto es un gran desafío, lo van a explicar Eduardo Bringa y Carlos García Garino. Bueno, desde ahora estás en el otro lado, Guille, estás en la universidad, está bueno porque ahora, digamos, desde la universidad vas a traccionar. Haciendo esta salvedad de historia, de caminito institucional, quiero hacer un par de aclaraciones. Todos los organismos científicos de la provincia van a participar del centro. Es decir, hay 3 que por una cuestión de organización y de impulso fueron los que se la pusieron al hombro, pero claramente esto está abierto para todos. Creo que de hecho el primer desafío que tiene el centro es con la red de sensores que se van a comprar, ir a completar las redes de sensores que todas las instituciones tienen en el territorio. O sea que eso ya habla de un programa en conjunto, que no excluye a la universidad privada. La veo obviamente a mi amiga Cristina Párraga, que trabaja en proyectos particulares, y a ver, la Universidad de Mendoza es un referente justamente en esta materia. Tanto más que por ahí la universidad pública, ¿no? Están ahí parecidos. Está la UTN, que también va a participar, no lo veo por aquí a Ricardo Fuentes, pero él iba a estar, y están involucrados también con esta idea. Lo otro que quisiera destacar es que, además de estar abierto a todo el mundo, va a producir información y conocimiento para ser aplicado por la sociedad. Es decir, no va a producir conocimiento endogámico para el sistema científico, sino que quiere vender, voy a usar el término, no me queda más remedio, pero digo vender o transferir a una demanda genuina de la sociedad el conocimiento que se genere. Por eso está previsto que institucionalmente el centro se integre con todo el sector socioproductivo de la provincia y de la región, porque esa es la otra deuda. Hablaba de varias, Agustín, del sistema científico, pero la otra es claramente el involucramiento, el salir a la demanda socioproductiva. Entonces, digo, esto es lo que nos queda por hacer en lo inmediato, empezar a convencer y empezar a contarles justamente al sector productivo, al sector empresarial, que esta herramienta va a estar disponible y que la van a poder demandar. Cierro haciendo un par de aclaraciones. Siguen, digamos, exponiendo quienes han participado de concebir esta idea. Marirín Gudiño en la parte de ordenamiento territorial, Rubén Botini, que su presentación es la que viene después, y finalmente el equipo de tecnólogos, García Garino y Eduardo Bringa, que van a bajar un poco ya para el final a tierra exactamente lo que va a hacer el centro. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días a todos los presentes. Y antes que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron para que realmente estuviéramos vinculando lo que es innovación con lo que es el territorio y con lo que es el ordenamiento. Un agradecimiento muy especial a Laura, a quien aprecio mucho y quiero felicitarla públicamente por esta maravilla que ha hecho de la legislatura, porque realmente es una maravilla. Aquellos que estamos en el sector de ciencia y que nos hemos animado a venir a la legislatura mucho tiempo, notamos cambios muy importantes. Y especialmente a mi rector, por haberme invitado a decir, bueno, Marilyn, pongámonos a escribir y pongámonos a hacer estas cosas. Con lo cual he compartido más de un proyecto y con el cual siempre me he sentido muy bien trabajando junto con él, junto con Andrea Lara, junto con Elena Abrán, con la cual hemos participado en más de un proyecto en este caso. Vamos entonces a explicar desde mi punto de vista solamente una pequeña introducción, porque bueno, después voy a dejar a los tecnólogos y a aquellos que están más en otros temas que desarrollen el proyecto. Pero yo me voy a centrar en algo de decir, bueno, ¿qué es la innovación? Y si uno busca palabritas de qué es la innovación, a mí me gusta una definición que dice utilizar el conocimiento para construir un camino que lleve hacia una meta. Esa definición a mí me gusta mucho porque utilizar conocimiento. ¿Qué significa? Conocimiento en Mendoza hay, toda la universidad, el CONICET, al cual yo también he pertenecido y también tengo mi corazoncito y sigo formando gente en el CONICET. En todos los ámbitos en los cuales se desarrolla la parte de ciencia y técnica, ¿no? Pero a su vez hay nuevo conocimiento. Y un conocimiento que muchas veces, ¿en qué sentido el nuevo conocimiento? Las tecnologías de información y comunicación, nuestro celular. Nosotros tocamos una tecla y sabemos, incluso nos detecta el GPS por dónde estamos y los trayectos que realizamos. Y esa es información territorial, esa es información espacial, esa información que los satélites mismos están permanentemente monitoreando. Y esa información en las estadísticas tradicionales no está presente para la toma de decisiones. Y cuesta mucho a aquellos que trabajamos con territorio encontrar esa información y tratar de profundizar en esa información. Y creo que este centro va a cumplir ese rol fundamental. Es decir, todo lo que tiene que ver con las geotecnologías, que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, con la teledetección, con la geomática, que está de la mano del uso de todo lo que es digital en este momento, ¿no? Y que abre un mundo fantástico, porque todos tenemos acceso a un montón de información, de datos más que de información, voy a hablar correctamente, de datos. Pero si no lo tenemos sistematizado y si no lo tenemos orientado hacia un objetivo específico, no se transforma en información. Y la información la necesita no solamente un organismo público, sino también los privados. Para disminuir el margen de incertidumbre en la toma de decisiones, porque cualquier toma de decisiones o afecta a otro o implica una inversión en dinero muy grande. Entonces yo tengo que tratar de disminuir los márgenes de esa incertidumbre en esa toma de decisiones. Y creo que el centro que se genera va a contribuir en esa tarea. ¿Y por qué? Porque dice acá, Centro de Innovación Digital, esta parte se la voy a dejar para aquellos que más pueden avanzar, pero yo me voy a dedicar a esta parte, que sería el desarrollo de Mendoza. Porque como yo les dije, hay datos, pero ¿para qué el dato? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y en este caso nosotros tenemos una ley, que es la Ley 8051, cuyo artículo 1 dice, el ordenamiento territorial es una política de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? No solamente una enunciación en un artículo, significa construirla a través del tiempo. Porque no puede ser que toda la decisión dure 4 años. Y cada 4 años yo planteé planes de gobierno en la nebulosa, en el aire.
por lo cual esto apunta a que esto sea perdurable en el tiempo. Así como el centro, y como recién se dijo, tiene que tener una permanencia y crecer a través del tiempo, es lo que realmente está proponiendo esa ley. Y esa ley dio lugar a un plan de ordenamiento territorial que todavía está costando iniciarlo, y en el cual hay que trabajar mucho, pero ahí dentro de ese plan que plantea una Mendoza al 2045, y todos dirán, de acá como es la Argentina, cambia todos los días, ¿qué pensamos en el 2045? Y sí, tenemos que pensar en el largo plazo. No podemos estar pensando en corto plazo sin tener una meta a largo plazo, porque si no, las tomas de decisiones que hoy día hacemos, las hacemos mal, porque no estamos pensando en el futuro, que es lo que tenemos que hacer, pensar en el futuro. Sacarnos de esta vorágine en la cual estamos hoy día pensando en ese futuro. Y en ese plan hay 2 programas que son centrales y que va de la mano de esta palabrita que se llama desarrollo, que es más que crecimiento económico. Porque podemos llegar a tener un crecimiento económico, pero solamente que satisfaga a sectores de la población o a territorios específicos, mientras que el resto carece de un montón de cosas. Entonces, eso apunta y que lo plantean incluso los Objetivos de Desarrollo 2030. Para poder nosotros cumplir con la Agenda 2030, están todos esos objetivos vinculados al ordenamiento territorial, desde el vamos. Entonces, lo que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho en este proyecto es eso, vincular toda esa innovación digital relacionada con información, con técnicas, digamos, con tecnologías de información y comunicación geoespaciales para el desarrollo de Mendoza. Nada más y nada menos, con esos 2 programas. ¿Cuáles son esos programas? Desarrollo económico y productivo con vocación territorial. Así dice el programa. Y otro programa que es muy importante, que tiene que ver con toda la infraestructura y la parte energética necesaria para lograr ese desarrollo. Por lo tanto, Mendoza tiene un perfil no solamente productivo desde el punto de vista de la vitivinicultura. Mendoza tiene el desafío de integrar al resto de su territorio, que representa el 97% de la superficie, que son tierras áridas, a estos oasis hermosos que tenemos. Y ese es un desafío muy grande que se propone en este caso el ordenamiento territorial. Pero para poder hacer ese ordenamiento necesitamos información. Y hay áreas de vacancia sobre todo en datos físicos, naturales. Y por lo tanto, la red de sensores remotos es clave para poder llegar a obtener ese dato, que después va a dar lugar a la elaboración de distintas cartografías. Entonces, un poco, ¿qué se propone este proyecto? En primera instancia, generar un espacio interinstitucional e interdisciplinario. Y acá yo me detengo un poquito, porque apunta a consolidar institucionalmente, pero también a consolidar la interdisciplina. Trabajar en forma interdisciplinaria no es sumar partes, partamos de esa base. Es horas y horas de discusión, acá con la señora la hemos tenido más de una vez, cuando hicimos el diagnóstico que dio sustento a lo que fue el ordenamiento territorial, y acá está Daniel Pizzi que nos abancaba horas y horas de discusión. Él resumía los conflictos de posiciones distintas, pero es así donde se crece. Es esa la manera de crecer y de lograr un lenguaje común, lograr una forma, una visión común hacia los cuales tenemos que ir. Y eso es trabajar interdisciplinariamente. Entonces, el primer objetivo que plantea este proyecto es eso, generar y consolidar ese espacio interinstitucional e interdisciplinario para generar innovación. Eso es clave. Pero el otro objetivo es generar una plataforma científica, tecnológica, que sirva de sustento a todo esto. Y esa plataforma científica que luego nos permita migrar hacia un Big Data, que acá después los especialistas nos van a decir ese mundo que nos empezamos a ver. Pero una vez que tenemos el dato organizado, tenemos que producir.
que es ahí donde cumplen un rol fundamental las otras disciplinas. Entonces tenemos en la Universidad Nacional de Cuyo un montón de centros de investigación, tenemos en el CCT un montón de centros de investigación e investigadores en diferentes temáticas, y el objetivo de este proyecto, ¿cuál es? Establecer esos contactos que ayuden a la generación de esa información que la demanda exige. Y por ejemplo hay baches muy grandes, esto que yo les decía, relacionado con datos espaciales, físicos, naturales, por ejemplo, es uno de la demanda. Porque nosotros tenemos, incluso no nosotros, el empresario, cuando decide invertir en un lugar, tiene que saber dónde se va a instalar. Y para saber dónde se va a instalar, hay una palabrita que en ordenamiento territorial lo define todo: aptitud del medio. Tiene que evaluarse con qué aptitud y qué capacidad de carga tiene ese medio para receptar una inversión. Entonces, de esta manera, esto que se va a generar tiene ese propósito de decirle al inversor, mire, venga, usted tiene la posibilidad de contar con una herramienta donde le va a decir por qué se tiene que instalar en esta zona y por qué no en aquella zona, que tiene que ver con normativas existentes, con procesos de la parte de zonificación, instrumento al cual hay muchos planes municipales que se han olvidado de mencionar, tiene que ver, y que lo dice la ley, tiene que ver con todo esto. Entonces, realmente los desafíos de este proyecto son muy grandes, porque va a complementar esto que venimos como proceso desde el año 2006, que empezamos a discutir en un acta interinstitucional que se firma en la legislatura para decir, ustedes como universidad ayúdenos a armar un anteproyecto de ley. Ahí empezó todo, 2006. Y vamos siguiendo de aquellos que somos más tenaces, que algunos no hemos jubilado, pero seguimos insistiendo en estas tareas que hay. ¿Por qué? Porque detrás nuestro vienen los jóvenes. Yo dirijo en este momento el doctorado en ordenamiento territorial, que hemos logrado la categoría A en CONEAO. Y detrás mío viene un montón de gente. Entonces, esto va a contribuir a seguir formando recursos humanos. Y ustedes también están en universidades y tienen que seguir, o acá el profesor Bottini, que también indudablemente son gente de la universidad, gente del CONICET, que detrás de ello viene toda una camada de jóvenes que es importante que estén vinculados con estas nuevas tecnologías y con nuestro desarrollo. Y un último puntito, para no ser más extensivo, porque podemos hablar toda la mañana, pero un puntito más. Este proyecto no es algo que se nos ocurrió porque existe, no, por nosotros mismos. Formamos parte de redes internacionales. El programa SPON en Europa, que tiene que ver con estas tecnologías. La Agenda Espacial Europea, que tiene que ver con estas tecnologías. Universidades como la que mencionaste vos, Córdoba, Cataluña, Aragón, que tienen los institutos geográficos que actúan con todo este tema de tecnologías. Tenemos la Agenda Digital de la CEPAL, es decir, para América Latina y el Caribe, donde está poniendo énfasis en la necesidad de trabajar con todo este tipo de herramientas en función de todos estos tipos de datos que nosotros necesitamos. Esos antecedentes creo que avalan un montón de, digamos, de posibilidades para que este proyecto, cuando nos surja alguna duda, tengamos a quienes recurrir, ¿no? Todos formamos parte de redes de investigadores en América Latina, en Europa, y que nos sirven de apoyo para impulsar este proyecto. ¿Cuál es el objetivo final que perseguimos? Perseguimos el objetivo de generar información útil e inteligente para la toma de decisiones, que tienen que ver específicamente con el crecimiento de Mendoza, vinculando al Plan Ordenamiento Territorial 2040 y con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Muchas gracias. A continuación, Rubén Bottini. Buenos días a quienes nos saludé y al resto también. Bueno, ya voy a ser breve, como dijo el rector.
quiero primero significar y agradecer el aporte sustancial de donde nace todo esto, que según mi modesta opinión es mérito de la vicegobernadora, que hace un tiempo decidió poner adelante, generar el Consejo Asesor Científico-Tecnológico de la legislatura. Es decir, concretar esta idea de proyecto, tal como la tenemos elaborada hasta este momento, ha sido posible, creo yo, solo porque existía el Consejo Asesor de la Legislatura, que fue el órgano que de alguna manera nos ayudó a integrarnos y a coordinar y articularnos entre nosotros. Por supuesto que no me puedo olvidar de Andrea, que como jeringa de hospital, perdónenme las expresiones vulgares. Nadie me conoce. Claro, yo me imagino. Pero que realmente con su impulso, con su dinámica, nos reunía, nos incentivaba y nos hacía trabajar, aunque no quisiéramos. También quiero agradecerle a la directora del CCT, que me designó, según ella, embajador o algo así. Canciller. No sé, para decir, ya que te jubilaste, hace algo que valga la pena. Le ponemos un título. Y para no ser retórico, voy a hacer una breve síntesis de lo que es la idea proyecto, para poner en limpio de alguna forma todo lo que se ha estado expresando hasta ahora. Puede ser que me pases... Bien. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta idea proyecto? Es tener datos, como lo dijo muy bien la doctora Gudiño, tener datos con base científica. En algunos casos serán georreferenciados, en otros no, por la particularidad, pero tener datos duros para la toma de decisiones que van a hacer los organismos públicos, fundamentalmente los organismos de gobierno provincial, municipios, demás, pero también los actores privados, a través de las asociaciones y los mismos empresarios. No importa el tamaño de ese emprendedor, por ponerlo de alguna manera. Estos datos, el sistema va a permitir que se generen algunos datos nuevos, obviamente, pero además va a permitir validar otros ya existentes que quizás no son confiables. Por ejemplo, en el tema de sensores, no todos los sensores que están actualmente están suficientemente calibrados, chequeados y demás. Y fundamentalmente articular esta información y procesarla. ¿Para qué? Para dar sustento a quienes realmente toman las decisiones en este sentido. Esto tiene tres secuencias, que lo primero es la plataforma de conocimiento que se va a generar, ¿no? Basada en las tecnologías de información y las comunicaciones. De eso van a hablar luego los que realmente entienden de la cosa, que son los doctores García Garino y Bringa. Y yo quiero agradecerle muy especialmente, con el doctor García Garino no tengo tanta, digamos, relación, pero en el caso de Eduardo Bringa, para nosotros nosotros cuando hablo de CONICET, fue realmente un soporte fundamental para la elaboración de lo duro de esta idea de proyecto. Desarrollada la plataforma de conocimiento, esto va por sí mismo a permitir la articulación de las redes de colaboración entre las distintas instituciones, es decir, como ya se dijo, INTI, INTA, etcétera, ¿no? Pero más importante que eso, porque podemos juntarnos las instituciones públicas radicadas en Mendoza, que hacemos ciencia, técnica e investigación, pero quizás nos quedamos haciendo investigaciones nosotros mismos, somos más eficientes haciendo investigación, pero eso no trasciende al medio. Por eso es el involucramiento del sector socioproductivo de la región es lo que realmente va a tener un impacto, digamos que se va a poder verificar en un bienestar y en un progreso. Y para atender la sostenibilidad de esto, ¿qué necesitamos? Formar recursos humanos especializados, que son escasos actualmente, pero vamos a necesitar
formar recursos humanos y en ese sentido contamos o descansamos mucho con los aportes que puede hacer la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, porque, por ejemplo, por decir, la universidad, el INTA, CONICET, tenemos mucha experticia en generar conocimiento, pero ellos tienen realmente, nos van a ayudar mucho, no solo en digamos, en el aporte de datos satelitales, que en todo caso eso es de libre acceso, pero sí en la formación de gente, digamos, para este tipo de proceso. La siguiente. Bueno, esto esperamos que tenga un impacto regional. Nosotros lo planteamos en el proyecto y que la idea del proyecto hay que expresarlo a 5 años. Y la idea es que esto va a generar un modelo de gestión, como decía muy bien la doctora Gudiño, interinstitucional e interdisciplinario, en el que los diversos organismos del Estado con sede en Mendoza interactúen con todo el sector público-privado para desarrollar programas y proyectos específicos. Y deberá tener la potencialidad suficiente para producir la información del territorio, o sea, dar datos duros mediante metodología científica y que puedan ser verificables o monitoreables a través del tiempo. La siguiente, por favor. Por supuesto que esto va a impactar en el sector del conocimiento. Va a promover la investigación aplicada. Esto es una materia pendiente que a los investigadores siempre nos atormenta y con justa razón la sociedad muchas veces nos reclama, ¿sí? ¿Para qué estudiás lo que estudiás y para qué corno sirve? En realidad yo no creo que la investigación se pueda dividir en básica y aplicada. La diferencia siempre es la generación de conocimiento puede ser aplicado inmediatamente o a largo plazo. En la historia hay abundancia de ejemplos, cosas que como los números binarios, ¿no es cierto?, que eran una cosa, era un jueguito matemático, finalmente fue fundamental para el desarrollo de las TIC, ¿no es cierto? Es decir, pero no podemos esperar 300 años para que algo tenga impacto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de lograr esta integración? Bueno, trabajar en conjunto. Las instituciones públicas del sector con el sector socioproductivo. Y bueno, obviamente que la incorporación de las tecnologías digitales va a permitir potenciar todo este tipo de actividad. La siguiente, por favor. Esta no. Y en el medio socioproductivo va a promover la investigación aplicada con participación conjunta y articulada del sector académico con el privado. Miren, esto es trascendental, lo señaló el rector. El otro día, en la reunión de BioArgentina, el presidente de la CAP lo dijo claramente, del 0,5% del PBI que Argentina gasta en ciencia y técnica, el 0,4 o más lo pone el Estado. Solo el sector privado pone solo el 0,1. Cuando uno atiende qué pasa en los países más desarrollados, que gastan, qué sé yo, más del 1 seguro y hasta el 3% del PBI, o hasta el 4 puede ser en algún caso, el 75% o más lo pone el sector privado. Es decir, acá lo que tenemos que dinamizar es incorporar al sector privado. Ahora, obviamente que si acá hay alguien del sector privado, decir que me van a meter la mano en el bolsillo. Y motivos tiene para decirlo, ¿no es cierto? Pero créanme que, y esto lo hablo ya a título personal, de mi experiencia en el instituto que desarrollamos, trabajar con el sector socioproductivo es algo que retroalimenta los sistemas. Perdón, tengo un pensamiento de columna que me tiene loco. ¿Por qué? Porque el sector socioproductivo es el que plantea las demandas y uno tiene que acercarse para satisfacer esas demandas del conocimiento con datos ciertos y concretos y de manera seria. Ahora, lo opuesto también es cierto.
el sector socioproductivo también hace aportes y, digamos, al sector de ciencia y técnica, y el sector de ciencia y técnica devuelve en forma de conocimiento que va a ser mucho más aplicable o mucho más rápidamente aplicable. Y lo más importante de todo esto es que en esta interacción se forman recursos humanos, formación académica que luego se insertan en el sector socioproductivo, y esos son los verdaderos vinculadores o los articuladores entre el conocimiento y la aplicación del conocimiento. Bueno, mejor corto ahí. Bueno, los invitamos a los tecnólogos ahora a hacer la exposición. Carlos García Garino, Eduardo Bringa. En este capítulo quiero agradecerle especialmente a Lucas Muñoz, todo el aporte, Lucas, que nos has ayudado muchísimo. Sí, medio planeta colaboró, pero bueno. Muy participativo, sí. Gracias, Lucas, la verdad que genial el aporte. Chediac, no sé si está por ahí, no está, pero bueno, Chediac también ha colaborado por la universidad también muchísimo, así que le agradecemos. Yo les pediría que ustedes se presentaran, dijeran cuál es su ámbito de incumbencia, digamos, y cuáles son sus títulos, para que todos tengan claro. Bueno, buenos días a todos. Gracias al señor rector, que en mi caso fue quien me convocó para sumarme al equipo y aportar algunas ideas que tienen que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, que vamos a contar brevemente ahora. Habría mucho para contar, para escribir, para desarrollar. Yo una vez en la vida, siempre suelo decir, era ingeniero civil. Después, en las postrimerías de mi doctorado, descubrí el mundo del cálculo paralelo, que nos ha permitido interactuar mucho con Eduardo Bringa, y tenemos estudiantes en conjunto. Y a partir de ahí, paulatinamente me fui acercando a las tecnologías de información y comunicación. Y allá por el año, creo que 2006, la por entonces rectora, María Victoria, nos convocó a varios y todos se fueron agachando, haciendo al costado, y quedé yo en el medio. Y los que la conocen saben que no voy a exagerar. Me sentó al lado de ella durante varios días y a partir de unos borradores que yo le había llevado, ella tipió en su computadora la resolución de creación del instituto. Instituto que firmamos el acuerdo de colaboración, quizás te acuerdes, Laura, cuando vos eras ministra de Economía, en el centro de prensa en el año, creo que 2006. El ITIC tiene 13 años. Bueno, esa es mi breve trayectoria. Formamos recursos humanos, tenemos cooperación con otra gente y aquí estamos, otra gente son otras universidades, otros investigadores, tratando de aportar nuestro granito de arena. Contá vos un poco y después contamos las filminas. Buenos días a todos y primero que nada, de nuevo, para mí es un placer participar de este proyecto del cual uno realmente se enamora, como dijo la vicegobernadora, y agradezco por eso muchísimo la invitación de Elena Brán y de Rubén Bottini para ser partícipe del proyecto. Brevemente, yo soy investigador de CONICET, trabajo en la Universidad de Mendoza, soy docente en la UNCUYO y hice prácticamente toda mi carrera profesional en Estados Unidos, pero retorné al país hace 10 años gracias a los programas de repatriación y desde ese momento he estado disfrutando la posibilidad de trabajar aquí en Mendoza con gente que trabaja a primerísimo nivel y disfrutando justamente de una calidad de vida, de un desarrollo que va más allá de lo profesional. Espero poder compartir con ustedes algunas de estas cosas sobre las que trabajamos con estas filminas. Así que, Carlos, gracias. Bueno, vamos a contar algunas ideas que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicación. Espero que no se hayan creído todos los que nos señalaron, quienes nos antecedieron, porque ni Eduardo Bringa ni yo somos magos, y sí creo que la idea es rescatar todo lo que anda dando vuelta por ahí y ponerlo en valor y aplicarlo a la idea de este proyecto.
Bueno, lo dijo Marilyn Gudiño, a la información tradicional que contamos para el ordenamiento territorial, catastro, estadísticas, lo que hay en Hacienda, irrigación, servicios de salud, el registro civil de Mendoza está digitalizado, uno puede cruzar estadísticas económicas con la demografía y si tiene información de cómo creció el territorio, empezar a sacar tendencias. Y aquí hay alguna gente que entiende que posiblemente más que yo de inteligencia artificial ya está pensando en patrones. Esas tendencias se llaman patrones en inteligencia artificial. Pero hoy por hoy tenemos la chance de contar con fuentes de información alternativa. Imágenes satelitales, los SAOCOM de la CONAE están funcionando, tienen cámaras de radar, atraviesan las nubes, o sea que pueden estar sacando fotos del territorio argentino durante todo el año con independencia del clima. Acuerdos de CONAE con Agencia Espacial Europea, las redes de sensores que mencionaba Marilyn. Ayer hubo un seminario de ARSAT. ARSAT es una empresa del Estado, depende de la Secretaría de Modernización, y ellos hoy están haciendo un trabajo social que tiene un valor económico, ampliando la frontera del uso de redes, en este caso no en el Internet de las personas, sino en el Internet de las cosas. Están, por ejemplo, y ahí están los dos agrónomos, poniendo sensores en silobolsas, en la pampa húmeda. El próximo paso es venirse a Mendoza, entre 60 y 90 días van a instalar algunos gateways, son estaciones de transferencia entre la Internet de toda la vida y la Internet de las cosas, uno en Tupungato y otro en San Rafael, y quizás alguno más si hay interés. O sea que bueno, no partimos de cero, hay una serie de cuestiones. Más la simulación, típicamente el clima, después más adelante vamos a ver algunos ejemplos, u software de simulación, el de encima MatSim, que está acá, es una simulación del tránsito en el centro de Santiago, que está cruzando la cordillera, y el de abajo tiene otra escala, está mostrando simplemente una intersección de tránsito. ¿Para qué nos sirve esto? Para interconectar la información, aumentar su confiabilidad, procesarla para obtener más información a partir de la misma, y todo eso con un fin, no es para, como nos decía el doctor Bottini, para que juguemos y nos quedemos contentos y hagamos el paper, sino que la idea es contribuir a la definición y articulación de políticas de ordenamiento territorial. Sería como una suerte de círculo virtuoso. Ahí está un ejemplo de Mendotran. Mendotran se armó en base a la estadística, se va a censar permanentemente, y los decisores políticos hablaban de que a final de este 2019 se iba a contar con información de Mendotran, tiempos recorridos y demás, y posiblemente se vaya a ir ajustando. Típicamente esta clase de problemas funcionan así. Bueno, para el tratamiento de la información tenemos por un lado la ciencia de datos, que el Big Data es lo que se viene, o estamos en la frontera de comenzar a usarlo, depende de la disponibilidad de los datos, la inteligencia artificial, que es un poco la que brinda el paraguas, y dentro de ella ha cobrado una importancia grande el aprendizaje de máquina o machine learning en inglés, que requiere gran poder de cómputo, que a veces alcanza con el cloud computing, la computación de la nube, pero que muchas veces requiere de la computación de alto desempeño, o como están las siglas ahí, HPC, High Performance Computing, son las siglas en inglés. Ya eso va a contar Eduardo más adelante qué pasa en el mundo, en Argentina y en Mendoza, con computación de alto desempeño. Y vamos un poquito a la inteligencia artificial, donde vamos a hablar de aprendizaje de máquina en general y de deep learning, que es un caso particular de aprendizaje de máquina. En primer lugar, hay numerosas aplicaciones: agricultura, economía, industria, salud, ordenamiento territorial, las que ustedes quieran, es transversal. Y dice ahí que la máquina imita las funciones cognitivas humanas, y ahí hay una suerte de cerebro. Y me voy a perder 30 segundos. Voy a contar brevemente la historia de la inteligencia artificial. Nace por allá por el 50. Algunos habrán visto la película de Alan Turing, un matemático brillante con una vida social desafortunada, diría yo, donde él logra descifrar la máquina Enigma, entonces le empiezan a ganar la guerra a los alemanes porque pueden decodificar las señales entre Alemania y los submarinos. Se roban una y él hace la ingeniería inversa y decodifica. Y entonces los científicos dijeron, listo, somos capaces, y se lo vendieron a los gobiernos, de simular un cerebro humano, y a partir de ahí ponemos datos y sacamos resultados. No funcionó, se gastó mucho dinero, estamos hablando del año 50, y vino lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial.
Hasta que alguien innovó, palabrita mágica, y dice, ¿qué pasa si yo uso este algoritmo que lo pensamos para hacer todo esto en este problema particular? Bingo. Éxito. Y se empezaron a usar un montón de algoritmos particulares. Detrás de Machine Learning hay algoritmos genéticos, hay redes neuronales, hay vecinos cercanos, no vamos a árboles de decisión, no vamos a hacer la historia de la inteligencia artificial. Lo bueno de Machine Learning, como dice ahí, que parece tan simple, dice aprende sin programación explícita. ¿Qué quiere decir eso? Que uno le tira una serie de datos con mayor o menor trabajo humano, antes o durante, y puede construir un modelo que a lo mejor no está explícito, es un modelo que tiene una serie de reglas, pero puede explicar cosas. Entonces nosotros si tuviésemos buena información, que nos lo tienen que dar las señoras tienen que decir cuáles son los features, los atributos, para modelar el ordenamiento territorial. Mira, tenés esto y esto, y bueno, vamos a tratar de construir tendencias y sacar lo que se llaman patrones. Y esos patrones dirán, ante un cambio de tal tipo, podemos esperar esta clase de reacción y posiblemente tener vectores probables de crecimiento del Gran Mendoza, a lo mejor, o de la zona agrícola. Y decir, ¿intervengo o no intervengo? ¿Dejo que haya un negocio inmobiliario o me fijo más en el bien social que tiene que velar el Estado y lo llevo para ese lado? Pero voy a tener mecanismos de intervención apoyados en la tecnología, pero fundamentalmente tienen que ser los especialistas disciplinares los que nos tengan que decir cuáles son los datos importantes para poder modelar el problema. Y el Deep Learning es más moderno, mucho más moderno, son redes neuronales, que es un tipo de algoritmo que ya se venía usando, artificiales que funcionan por capas y van resolviendo el problema de a poco. La salida de la primera alimenta como dato a la segunda, sucesivamente hasta que uno va encontrando el problema. Y lo bueno es que van aprendiendo a construir el resultado en función de los datos y en forma interactiva. No es magia, hay que meterle mucho trabajo humano. Si uno quiere clasificar caras, a veces hay que contar cómo son las caras y eso requiere un trabajo humano para lo que nosotros llamamos etiquetar, darle algún atributo para que la máquina tenga de dónde arrancar. Pero bueno, requerimientos, porque esto no es gratis. Gran poder de cómputo y almacenamiento para analizar los datos disponibles y yo agregaría limpiar los datos. Los datos vienen en muchos formatos distintos. Para poder ser utilizables esos datos hay que trabajarlos bastante, convertirlos bastante y ponerlos en algún formato que sean manejables al cual poder sacarle la información que necesitamos. Resultado, claramente, información de interés para los decisores públicos y para la comunidad. En la comunidad estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando del sector productivo, estamos hablando del sector educativo, del transporte, la logística, lo que se nos ocurra en definitiva. Big Data es lo que se viene, cuando tengamos muchos datos vamos a estar en Big Data y básicamente está el modelo de las 3B, está el modelo de las 4B, de las 8B, en este caso es variedad, volumen, velocidad y veracidad y por ejemplo en el clima hay simulaciones en espacio y tiempo, Eduardo va a contar después, le robo un poquito la película, la máquina más grande de Argentina para qué se usa, genera un volumen de 10 terabytes, si alguien tiene una notebook comprada en los últimos 2 o 3 años y tiene un disco mecánico de los tradicionales, de los que tienen un motorcito que lo hace mover, en el mejor de los casos, esa máquina tendrá un disco de 1 tera. Esto genera 10 terabytes una simulación. Necesitaríamos 10 discos de notebook. Y genera 100 gigabytes por segundo. Estamos hablando de volumen y en cuanto a la veracidad, hay fuentes de incerteza. No siempre tenemos todos los datos del clima a tiempo y para poder sacar los modelos predictivos, etc. Genómica. Hay secuenciadores, hay espectrómetros, hay proteómica. Aquí trabajamos en un volumen de 1 a 10 teras, es menor, y la velocidad es también más baja, es 1 terabyte por semana. ¿Por qué digo que es más baja? Porque si multiplico por 10 los 100 gigas, estoy en 1 tera, y aquello eran 100 gigas por segundo, esto es 1 tera por semana, o sea, claramente es mucho menos información. Y el problema son datos faltantes, que no están, errores que hay que complementar y demás. De nuevo, desafíos, almacenar y manejar los datos eficientemente, acceder, analizar y extraer la información del Big Data de una forma rápida y generar información innovadora, es lo que hemos dicho en las anteriores. Y como aplicaciones,
ordenamiento territorial, el mundo de las finanzas, ahora hago referencia a estos dos casos, tráfico, agricultura de precisión, diagnóstico temprano en salud, que la vicegobernadora ya lo mencionó, prevención de desastres naturales, energía, petróleo, electricidad, el índice de la calidad de vida, que ahora vuelvo sobre él, y tenemos para esto, necesitamos para esto, analizar la información de manera fidedigna, ahora hago un detalle, contar con recursos humanos que está relacionado con lo anterior, y trabajar en infraestructura de cómputo. Primero los dos ejemplos. ¿Por qué Mercado Libre usa inteligencia artificial? Porque ellos quieren evitar los fraudes. Tienen una inmensa base de datos. Con esa inmensa base de datos tienen un historial de fraudes y construyen los que se llaman los patrones. García Garino vive en Mendoza, pero pasa una tarjeta de crédito de Bolivia y está enviando lo que compró a Chile. Raro. Sí, en serio, en serio. Bien, ahora, cuando alguien va a comprar, Eduardo Bringa va a comprar algo y se lo quiere mandar a nuestro amigo Mario del Popolo, que está por allá atrás, vicedecano de la FACEN, no sé, una memoria para el clúster, si la tarjeta es de Bringa y está domiciliada en Bringa, qué sé yo, a lo mejor pasa. Pero ¿cómo hace? Compara contra las reglas que construyeron en base a cientos de miles de transacciones. Pero hay que hacerlo del momento, en tiempo real. ¿El secreto cuál es? Construir la base de datos de patrones. Y ellos en ese caso les alcanza con cloud computing y usan técnicas de inteligencia artificial. Y les fue muy bien. Y el segundo ejemplo, que es de comienzo de esta semana, que lo levantaron Clarín e Infobae y el lunes lo sacó el diario Los Andes. Es un trabajo de CONICET. Es un geógrafo que en 20 años de trabajo hizo un índice de calidad de vida tomando variables económicas y variables ambientales. Y en particular, el software lo desarrollaron en el ISISTAN de Tandil, Instituto de Sistemas Tandil, cuyo director es el doctor Zunino, y tenemos la suerte de conocerlo a Alejandro Zunino desde hace mucho tiempo. Hemos codirigido estudiantes de doctorado, publicaciones, proyectos, etc. Alejandro va a venir a Mendoza antes de fin de año porque lo hemos invitado a dirigir una tesis, así que vamos a ver si logramos que nos dé una charla. Un detalle para los decisores políticos. Fíjense, el puntero no me funciona, voy a sacar una virome. Mendoza está acá, verde es cercano a 10. Lo que está en rojo y en amarillo y en naranja es como el semáforo. Si está en rojo estamos mal, si está en amarillo estamos más o menos. Hay que chequearlo a esto, nuestros vecinos del norte están por acá. Entonces, bueno, esos son los indicadores que está dando este mapa que hizo colapsar los servidores de CONICET durante parte del domingo y parte del lunes. O sea, que quiere decir, don Rubén, que a veces el sistema saca información que es útil. Me contaba Zunino, estuve charlando 1 hora el lunes con él, que ya se lo han llamado de algunas inmobiliarias porque lo quieren tener. Claro, sí, es un negocio espectacular. Es la primera facturación. Exactamente. Y me parece que esta es la última mía, lo tenés vos, ¿no? Seguís vos ahora. Perfecto. Listo. Gracias, Carlos. Este es un mapa interactivo, ¿sí? Así que, bueno, si hacen zoom, Capitalgo de Cruz Gumayén, tenemos un índice bastante bueno. No como Recoleta, pero estamos relativamente bien. Bueno, entonces tenemos justamente todos estos datos, ¿sí? Todos estos problemas que uno quiere atacar, y la realidad es que si yo quiero analizar, por ejemplo, cuándo fumigar o cuánta sequía tengo, no puedo mirar las fotos de a una en la pantallita de mi computadora, ¿sí? Ese de una a una, ese procesamiento secuencial es muy ineficiente. Entonces el truco es usar computadoras que no miran de a una foto, miran de a 100, 1000 fotos a la vez y me generan resultados. Entonces, eso es lo que llamamos procesamiento paralelo, ¿sí? De que en vez de simular secuencialmente, miro muchas cosas a la vez, ¿sí? Un montón de computadoras trabajando juntas es lo que se llama un clúster de computadoras, ¿sí? Ahora, para que tenga una idea de ese clúster, ¿sí? De nuevo, una PC de escritorio, como prácticamente todos seguramente tenemos, es como tener una CPU, ¿sí? Usualmente tiene alguna tarjeta gráfica, sobre todo si uno tiene hijos que juegan videojuegos, ¿sí? Y la computadora más grande del mundo, en este momento, tiene 2.400.000 CPUs, ¿sí?
y casi 28.000 GPUs. Entonces, esto de todas maneras no se mide con, yo tengo más que vos. Se mide en velocidad, cuán rápido yo puedo calcular y analizar cosas. Eso es lo que termino expresando con este numerito que se llama flops. Y quizás lo más importante es que la computadora más rápida del mundo en este momento es unas 20 millones de veces más rápida que la PC que tiene en su escritorio. Es 2 millones de veces más grande en computadoras, ¿sí? Pero es 20 millones de veces más grande. O sea, ahí hay toda una tecnología que es importantísima, ¿sí? Entonces, eso es a nivel mundial, ¿sí? Imagínense todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, en esta computadora acaban de simular un terremoto en California, incluyendo todos los edificios que tiene San Francisco, ¿sí? Con una fidelidad que nunca se había logrado antes. ¿Y colapsan o no colapsan? Y unos cuantos. Ahora, ¿cómo estamos acá en Argentina? ¿Sí? Les puedo prestar los pañuelos para que... ¿Sí? Estamos, por un lado, yo creo que hay muy buenas noticias de que hace unos años se formó en Argentina el Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño, el SNCAD, ¿sí? Este es un sistema que está tratando de crecer, de generar innovación, pero de nuevo, pensando en ese mismo ranking de velocidad que les completé, así como la primera era muy rápida, la última que está en ese ranking mundial, la última, ¿sí? Es una computadora de una compañía financiera china, y acuérdense de este numerito, 2000, ¿sí? ¿Cuánto tiene la primera computadora argentina? En este momento, comparado con ese 2000, tiene 370. Y es la computadora del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora, ¿cuál es el tema? Esa computadora únicamente corre un tipo de software y nada más. No está para hacer ciencia. O sea, para el sistema científico argentino, para bases de datos, es como si no existiera, ¿sí? Si uno saca esa computadora, ¿sí?, de estos 370, pasa a 54. ¿Sí? O sea, estamos de 54, fíjense, la última que está rankeada en el mundo, a 2000. ¿Sí? Estamos muy, muy por abajo, ¿sí? Y ese es Tupac, que es una máquina de CONICET. Después le sigue Eulogia en Córdoba, donde el Centro de Computación de Córdoba está considerado un modelo en Latinoamérica, tiene la política de gestión que tienen, es fantástica, e incluso ellos han incorporado, ¿sí?, una parte de máquinas para interactuar con la industria y obtienen financiamiento de la industria para trabajar en proyectos conjuntos, ¿sí? Así que ese es un lugar siempre a mirar, y de nuevo la suerte es que tenemos una relación excelente con la gente de Córdoba. Nosotros usamos las computadoras de Córdoba porque justamente eso es lo que permite el SINCAD. Si uno está adherido puede compartir estos recursos. Y después sigue Pirayú en Santa Fe, donde justamente, si hablamos de modelos a mirar, Santa Fe es una provincia donde la ciencia tiene una financiación importantísima del Estado, y Pirayú fue comprada por la provincia de Santa Fe, ¿sí? Fíjense, de todas maneras, de nuevo, 26 a 2000, ¿sí? O sea, estamos en problemas incluso cuando uno rescalea, por ejemplo, con productos, ¿sí?, bruto per cápita, así todo estamos, ¿sí?, 10, 100 veces por debajo de donde deberíamos estar. O sea, este es un área de vacancia donde tenemos que subirnos al tren porque ya nos estamos quedando cada vez más atrás. Así que, de nuevo, toda la ciencia de Argentina se hace con el 5% del poder de cómputo de la última computadora que hay rankeada a nivel mundial. ¿Sí? Es un número, me parece, para reflexionar. Respecto a recursos humanos, de nuevo, la buena noticia es que tenemos recursos humanos de excelencia, pero por supuesto no dan abasto, ¿sí? Necesitamos generar recursos humanos nuevos. ¿Qué pasa en Mendoza? En Mendoza tenemos la suerte, tenemos un clúster adherido al SINCAD, ¿sí?, el clúster Toco, que justamente iniciamos todo este proceso con Carlos hace unos cuantos años, y en este momento el clúster tiene más de 400 PCs de escritorio, si quieren, ¿sí?, que pueden trabajar de manera conjunta, tiene GPUs, tiene mucho disco y mucha memoria, ¿sí?, que otros clústeres de ese tamaño no tienen,
Pero una de las cosas que yo más destaco es que hay una variedad tremenda de investigación que se está realizando en el clúster, ¿sí? De nuevo, el doctor Del Popolo, el vicedecano de la FECEN, trabaja muy activamente en este clúster. Justamente por él es que está, sobre todo este tema de biología y química, ¿sí? Que está en la frontera con la biología y la química. Acá les quiero destacar una simulación de viento sonda. Este es del 27 de mayo pasado. Este fue un viento sonda que bajó al llano, ¿sí? Este es un viento sonda en altura que terminó no bajando, ¿sí? Pero acá realmente la simulación fue capaz de predecir este efecto. Acá hay un tema de distribución de puestos ganaderos, simulados con HPC por Emmanuel Millán, que está en el ITIC. Después este último premio Nobel de Física, sí tiene una parte de cosmología y otra parte que tiene que ver con exoplanetas y cómo no funcionan muy bien los modelos de cómo se forman los exoplanetas. Y hay una becaria doctoral de CONICET, Belén Planes, que está trabajando justamente en modelos de agregación que eventualmente van a llevar a exoplanetas. También les quiero destacar justamente que estamos bastante vinculados con gente de la FUESMEN, trabajando, por ejemplo, en problemas asociados a procesamiento de imágenes. Esta es una foto del clúster, ¿sí? Como ven, es una cosa bastante compacta, ¿sí? Las grandes computadoras del mundo llenan un edificio justamente de estas torres de computadoras, ¿sí? Ahora bien, fíjense, esto tiene pocos teraflops, ¿sí? La última a nivel mundial, 2000. Nosotros acá en Mendoza, 5. ¿Sí? De todas maneras, de nuevo, una de las cosas por la que esto puede enamorar es que este centro realmente sería un cambio de juego para Mendoza, porque posibilitaría tener una máquina de bastante mayor envergadura y con una cosa que no muchas máquinas a nivel país tienen, que es, como está pensada para Big Data, ¿sí? Tiene mucho disco y mucha memoria. Hay que procesar todos esos datos, tienen que entrar, poder ser procesados y poder tirar, ¿sí? Como resultado final otra cantidad grande de datos. Entonces, realmente, de nuevo, con recursos que se consideran, si quieren, mínimos para este tipo de problemas, creemos que podemos aportar muchísimo al progreso y a la diversificación de la matriz productiva de Mendoza. Entonces, en definitiva, ¿sí? Retornando, tenemos el tema de las fuentes de información, ¿sí? Tanto las tradicionales como las alternativas, ¿sí? Muchos de estos sistemas del Estado. Tenemos nuevas herramientas, gracias, ¿sí? A todo el hardware y a todos los recursos humanos que van a usar de manera efectiva ese hardware, vamos a poder generar, ¿sí? Nuevos conocimientos y articularlos, transformarlos en algo fiable que le sirva a la sociedad. Y de nuevo acá pongo otro ejemplo del doctor Rubén Santos con el tema de sonda, donde justamente él ve que, o sea, estos son datos que son fiables, que él dice, bueno, acá la velocidad es mayor a 5 metros sobre segundo del viento, ¿sí? Acá tengo un sonda que me bajó al llano, ¿sí? Y que puedo tomar entonces decisiones respecto a defensa civil de qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Realmente, de nuevo, un caso paradigmático de esto de la economía del conocimiento, que es algo que va a tener mucho que ver con las políticas y la generación de programas, ¿sí? en Mendoza y en el país. Entonces, para cerrar, ¿sí? Yo creo que acá todos tenemos que sincerarnos y darnos cuenta de que uno no puede darse el lujo, como dije recién, de no subirse al tren de la innovación, ¿sí? Tenemos que meternos en la innovación para mejorar el ordenamiento territorial, ¿sí? No podemos no hacerlo. La buena noticia es que ya hay mucha gente que obviamente está consciente de eso, y hay 3 trabajos acá que yo puse que me parecieron muy útiles. De nuevo, tienen que ver justamente con el BID y el Instituto de Integración de América Latina, ¿sí? Hay 2 monografías muy buenas, y también otra del CIPEC, ¿sí? Del Instituto de Políticas Públicas, y después a cualquiera que me las pida ahí por correo se las puedo mandar. Pero, de nuevo, esto es algo que va a ocurrir, que ya está ocurriendo, y que simplemente nosotros tenemos en nuestras manos generalizarlo para tener justamente un desarrollo integral, sustentable,
sostenible en el tiempo, más allá, ¿sí?, de cualquier moda pasajera, sino una cosa realmente que nos va a mejorar la vida a todos. Así que muchas gracias. Con este equipamiento Mendoza en relación a Latinoamérica, digo, con el territorio? Puedo decir, en relación a Argentina, este equipamiento, si se quiere, lo que esperamos en relación a velocidad de cómputo, quedaría en el cuarto o quinto puesto, ¿sí? Ahora bien, les destaco de nuevo que el que está en el puesto cuarto, quinto, sexto, no tienen la capacidad de procesamiento de Big Data que va a tener esta máquina. ¿Esta va a ser la de mayor capacidad de procesamiento del sistema? No, para nada. De nuevo, vuelvo para atrás y... Yo creo que quedaríamos muy similares a Santa Fe en lo que respecta a velocidad de cómputo, ¿sí? Pero por eso, en este momento no es solamente velocidad de cómputo. Yo tengo que ser capaz de tener un disco para meter los datos, que como dijo Carlos, o sea, el disco de una PC es 1 tera. Acá tengo que manejar peta, va a decir miles de teras. Entonces, no todos los clústeres que están acá tienen esa capacidad. Entonces, en ese sentido, quedaríamos muy bien posicionados entre quizás los primeros 2, 3 clústeres, y lo mismo, eso implica disco e implica también memoria. ¿Sí? Tengo que poner temporal, la RAM que necesito para calcular, ¿sí? Estamos solicitando una cantidad muy importante de RAM. ¿Sí? Mario. La idea es que la máquina pueda accederse a través de SINCAD o que esté afuera del sistema. Es una pregunta que, si me preguntás a mí, que estoy en el Consejo Asesor de SINCAD, te diría que la tenemos que poner dentro de SINCAD. ¿Por qué? Porque si no cambian las políticas en este país, SINCAD se crea en la época de Checato, fue mantenida en la época del licenciado Campero, y creo que es un ejemplo importante, interesante, porque provee financiación. Si uno la adhiere a la máquina, adherir la máquina significa que tiene que ceder el 20% de los recursos a usuarios externos. Pero bueno, el día de mañana se me rompe una placa de red. Y entonces a lo mejor yo puedo pedir un subsidio a SINCAD para que me cambien la placa de red o me den el dinero. Una cosa por el estilo. O puedo pedir que me den una cantidad de dinero proporcional a lo que vale el equipo para comprar un nuevo blade, por ejemplo, una nueva hoja, para ir mejorándolo paulatinamente. Tienen la obligación de la base de Perfecto, perfecto. Bien, entonces nada para los asesores políticos, estamos obligados a adherirlos. Bien. Elena quería hacer un comentario y después está Mario. Un comentario que me parece que vale la pena, no sé si quedó claro, que la máquina que está disponible, a la que se refiere Eduardo, que se llama Toco, que está en la universidad, esa máquina está adherida al sistema y ofrece servicios hacia el exterior, no es una máquina solamente de uso académico. Gracias, Mario. Sí, tenemos muchos usuarios externos y de todo el país. Me queda una duda porque explicaste muy bien todas las máquinas donde están funcionando y que están haciendo, menos la de CONICET. ¿Esa dónde está la Tupac? Está en el MinSIT, sí, en GIOL. Sí. Ah, está, pero ¿qué hace ahí? Simulación. Y está tratando de hacer horas para la industria. ¿Pero qué? ¿En qué instituto? ¿Cómo se llama el instituto de Working? Instituto de Simulación, claro, o algo así, ¿no? Esa máquina se puso en un instituto, por mucho tiempo funcionó fuera de SINCAD, pero finalmente justamente la comunidad presionó para que esa máquina fuera un recurso de todos. ¿Sí? Y eso fue muy positivo, funciona, sí, tenemos cuenta. Y otra pregunta más, no entiendo nada de esto. ¿Tienen capacidad las máquinas de asociarse entre sí, potenciarse? El experto. Bueno, caemos en otro tema que está el licenciado Campero. En realidad depende mucho de la aplicación. La Unión Europea apostó muchísimo en unos años hacia grid computing, con la idea de distribuir trabajos en centros ubicados a lo largo de Europa. Depende mucho del tipo de problema que estamos procesando. Uno tiene, como decía Eduardo, una cantidad de dinero para gastar y puede balancear en velocidad de cálculo o puede balancear en almacenamiento y en memoria.
Si yo tengo una máquina muy rápida, va a estar flaco de disco para un presupuesto dado. Cuando el tema es muy grande y el problema puede distribuirse más o menos, entonces a lo mejor puede funcionar distribuirlo en varios centros. Pero cuidado, depende de las infraestructuras de redes que yo tenga. Hoy por hoy en Argentina tenemos Innovared, que funciona más o menos bien, con una velocidad de fibra razonable, pero no tenemos del todo resueltos los problemas de última milla todavía. Entonces, si yo quiero hacer un macro problema para Mendoza o para quien sea, y reúno Tupac, Eulogia, Pirayú y CCCAR, tengo dos problemas. Contar con buenas redes, y seguramente esas máquinas, ahí lo dice Eduardo, Tupac tiene 54 teraflops, Eulogia 37, Pirayú 26 y CCCAR 16. No van a procesar todas a la misma velocidad. Tengo que hacer un trabajo bastante inteligente de optimizar y darle a cada una una porción del trabajo, que no es dividir por 4, para que todas terminen más o menos a la vez. Y ahí empezamos con cuestiones de los informáticos, de grafos, de tolerancia a fallos, de errores, para que eso termine todo más o menos en un orden lógico. Si se me cae uno, se me cae todo. Entonces es una cuestión medianamente compleja. Yo quería hacer una consulta asociada a lo que acabas de comentar. Algunas unidades ejecutoras del CONICET locales estamos haciendo esfuerzos para poder implementar o adquirir sistemas de acumulación de datos o servidores para generar bases de datos, pero también con capacidad de procesamiento. Y a lo mejor lo estamos haciendo de una forma muy solitaria y sin tener un consejo apuntando a esta vinculación de redes, porque nosotros podríamos, por ejemplo, invertir en equipamiento que a futuro pueda ser integrado efectivamente en una red o en un clúster de servidores que están asociados, o sea, están ubicados en distintos lugares y que puedan dar mayor capacidad, mayor potencia de generación de resolución de cálculo de datos. Pero sería muy interesante, porque nosotros seguimos avanzando cada vez que tenemos algún recurso, un macro recurso, digamos, de ir incorporando mejoras en nuestros sistemas, digamos, de alojamiento de datos y también de capacidad de procesamiento, pero sería muy interesante que sentáramos alguna base mínima en la cual nos guiara a nosotros dónde invertir, cómo invertir, en qué forma y con una proyección también, en función de las necesidades propias que tienen las unidades ejecutoras, pero también viendo esta posibilidad de que pueda ser transferida o pueda ser asociada nuestra capacidad local a un colectivo, ¿sí? O a una demanda puntual mayor de necesidad de generación de análisis. Sí, yo creo que es perfectamente factible, es cuestión de coordinar iniciativas, y me voy a permitir una pequeña infidencia. Por ejemplo, cuando se actualizó el último nodo de Toco, había habido un cambio brusco del dólar y Toco se estaba comprando con el esfuerzo solidario de varios investigadores. Rascaban la lata de los PICT. Quienes estén en la jerga saben que los PICT son los proyectos que brinda el MinSit, la agencia a través del FONSIT. Pero me entero, hay mucha relación con el vicedecano de FACEN que se acaba de ir, me entero que con el cambio del dólar se les había acabado el dinero y el proveedor les dijo, vale tantos dólares y no hay tutía, y perdían eso y había que comprar. Entonces me tomé la libertad de hablar con uno de los secretarios de rectorado, y tuvimos muy buena acogida. Y el rectorado puso la diferencia de dinero para poder cubrir la diferencia de cambio. Es decir, que la universidad, lástima no está el rector, lo debe saber, está el secretario presente, la universidad es sensible a esas cosas, porque la universidad está pensando, por estatuto, que además de formar recursos humanos, tiene que generar conocimiento. Pero sí, yo creo que acá caben varias cuestiones y además el CINCAT tiene como una pirámide, 4 o 5 centros integrales muy grandes y después tiene centros de cálculo y centros más pequeños. O sea que hay todo un escalonamiento, o sea que tranquilamente ustedes pueden charlar con nosotros luego, se ve cómo podemos asociarnos, cómo podemos colaborar, estamos todos en el mismo sitio, o a lo mejor si a ustedes por las máquinas que tienen se les va de escala, se puede usar el 20% de Toco o buscar esquemas asociativos todavía más cercanos, más duros. Es decir,
me quedo con un clúster a escala piloto para desarrollar mi software, para probar mis cosas, pero aporto un poco de dinero en un clúster más grande, que sea a escala de la Universidad de Cuyo o a escala, como sería este, de Mendoza, y cuando tengo un problema grande voy y corro ahí, aporto, pero además me beneficio. Mendoza es muy buena con ejemplos asociativos. Pensemos en Fuesmen, pensemos en el gobierno de la provincia cuando hizo el ITU, que fue un modelo exitoso, los institutos IDR, IDC, IDITS, o sea, este va a ser otro ejemplo, o sea que tranquilamente podemos aprovecharnos de las experiencias de otra gente y llegar a algo beneficioso, no me cabe duda. Y aprovecho una última cosa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un informático? Me van a decir seguramente alguien que programa, ¿o no? No. Cambió el mundo. Hoy por hoy, lo dijo Palotti, que está asesorando a la provincia en Mendoza de Educa Tecnológica. Lo hizo hace muchos años, como 5 o 6 años. Muchachos, hemos agotado los recursos humanos, tenemos que cambiar el paradigma. Hay que dejar de programar y hay que empezar a usar algoritmos. Nuestras carreras de grado en las universidades públicas, también en las privadas, tienen inteligencia artificial, en mayor o en menor medida. Hay que ir dejando, me van a matar los amigos míos del Polo TICS de las Factories, hay que ir dejando el tema del codeo, que se paga poco, se paga por hora, para ir yendo hacia el conocimiento de los algoritmos para poder analizar cuál es el mejor algoritmo para resolver un problema y para poder configurar ese algoritmo para que funcione más rápido. Ahí vamos a tener delta de dinero, vamos a tener mejores sueldos para la provincia, vamos a tener mayor capacidad exportadora. Y esto es eso. Claro, en el 91 que en Bariloche nos hacían a todos programar redes neuronales, estábamos días programando una red neuronal. Ahora es una línea que uno llama de una librería. Entonces, realmente estamos apuntando a recursos humanos que justamente sepan usar todos estos recursos que están hechos por Google, por Facebook, ¿sí? Por compañías muy grandes. Son recursos gratuitos que uno puede utilizar y que la comunidad empresarial en todo el mundo está utilizando, ¿sí? Lo que queda más en discusión es cómo le puedo sacar más o menos el jugo, pero está ahí. Está para que le saquemos ventaja. Entonces tenemos que hacerlo, ¿sí? Es una obligación que tenemos, de nuevo, mejorar nuestra sociedad utilizando todos estos recursos y nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Gracias por quedarse. Esperamos que este sea el inicio de una etapa de aprobación. Acá está la gente que está encargada de ayudarnos a que los evaluadores analicen el proyecto y lo validen y podamos empezar a transitar este camino. Gracias a todos por estar.